Vamos a empezar hablando de qué es la comunicación. La comunicación es un concepto que todo el mundo lo tiene claro, todo el mundo dice que es importantísimo, coger las revistas, ver las entrevistas de los directivos, meteros en las páginas web, ver la misión, la visión de las empresas, ver los valores. Fijaros cómo la comunicación está siempre en todas partes, pero realmente es algo que se pone en práctica, es algo nuevo. ¿Por qué todo el mundo habla de comunicación actualmente? ¿Qué pasa con esto de la comunicación? La comunicación es un proceso que se define de una manera simple, si queréis hasta de una manera infantil o naif. Está claro, es un proceso donde entran en juego determinados elementos. Está claro que es una facultad innata en todos los seres vivos. Sin comunicación hay cosas que no podríamos entender. No podríamos hablar de movimientos migratorios sin comunicación. No podíamos hablar de reproducción sin comunicación. En fin, toda especie, sea una especie simple, una especie mucho más evolucionada, necesita de la comunicación. ¿Para qué? Para interactuar con otros. Esa es la clave. Vivimos en sociedad y necesitamos interactuar con otros. Lo que pasa es que, volviendo otra vez a la pregunta del principio, ¿por qué es tan complicado? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Que todo el mundo habla de habilidades de comunicación, los directivos están como locos de intentar sacar el talento de la gente y para eso hablan de habilidades de comunicación. ¿Por qué decimos que no escuchamos? ¿Qué pasa? Pues que, como decía un consultor que se llama Ken O'Donnell, que es una persona que lleva 35 años estudiando la visión humanística en el mundo de la empresa, bueno, pues él dice en un trabajo que editó el año pasado que, curiosamente, a pesar de que la comunicación es una facultad innata en el ser humano, una facultad que necesitamos y algo que necesitamos para socializarnos, al ser humano no se le ha entrenado para tratar con otros seres humanos. Esto es una paradoja, esto realmente parece que no tiene mucho sentido. Pero fijaros, vamos a poner ejemplos. Pensad en alguna persona con la que os llevéis bien, en alguna persona, bueno, pues con la que normalmente tenéis una comunicación sencilla, fluida, fácil. Cualquier amigo, cualquier persona de vuestro entorno familiar, cualquier persona de vuestro ámbito laboral. ¿Por qué es así? Quizá porque compartís gustos, quizá porque compartís intereses, porque tenéis aficiones. Es decir, de alguna manera sois afines, con lo cual ahí la comunicación es un proceso en el que no recabamos la cantidad de elementos que pueden llegar a entrar en juego porque es fácil, es sencillo, es fluido. Vamos a pensar al contrario, pensar en alguien pues con los que nos gustaría mejorar nuestra comunicación, alguien con el que tenemos esos momentos de fricción, y no me refiero a conflicto, a discusión, me refiero a personas con las que por lo que sea no tenemos temas de conversación con ellos, no nos gusta estar con ellos y, lo que es más triste, huimos de ellos. ¿Esto por qué es? Si pensamos que es porque lo que nos une es nada, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema realmente, ahí es donde hay que trabajar. Nada nos une a los demás. En creatividad hay una máxima que la emplean los creativos y la gente que trabaja en publicidad, que es, sabéis que la publicidad consiste en relacionar conceptos que previamente no estaban relacionados. Bueno, pues en creatividad hay una máxima que dice que todo tiene conexión, aunque solamente sea por el mero hecho de que está en la Tierra. Busquemos ese punto en común. Es difícil, dirán algunos, claro, por supuesto, sobre todo cuando entramos en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con gente, probablemente esas personas con las que necesitamos tener puntos en común, no las elegiríamos como amigos fuera del trabajo, pero la realidad es que las tienes ahí, y para que avance algo necesitas ponerte de acuerdo con ellos. Es decir, vamos a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros qué habilidades pensáis que son inherentes a una persona que se considere buena comunicadora? ¿Qué habilidades creéis vosotros que debe tener una persona que comunique bien? Un buen orador, perfecto. Además eso enlaza con los clásicos que hablaré al final de la clase. ¿Perdona? Asertividad, fenomenal, que es la capacidad de decir algo de una manera directa, pero teniendo en cuenta las emociones, teniendo en cuenta al otro. Bien. Fenomenal, la escucha. Conchi, vas a decir lo mismo.
La escucha, curiosamente, una de las habilidades que demandan más los directivos. Los directivos se apuntan a cursos de habilidades de comunicación no para hablar, sino para saber escuchar. Ahora lo veremos al final de la clase. Es decir, hay una serie de habilidades que todos tenemos en la cabeza, unos esquemas, unos patrones, una película, todos tenemos en la cabeza y que diferencia a los buenos comunicadores de los que no lo son tanto. No vamos a decir que haya malos comunicadores. La comunicación se aprende, en contra de lo que en muchísimas ocasiones y tiempo atrás se ha pensado, ¿no? Actualmente trabajamos con los diamantes en bruto, existen los diamantes en bruto. No es cierto que una persona nace con una serie de cualidades y otra persona que no nace con ellas tiene menos posibilidades de desarrollo, ni muchísimo menos. De hecho, los talleres, los seminarios, los cursos, los libros, hay muchísimos libros de desarrollo de habilidades, voy a decir directivas, porque es quizá el talón de Aquiles, es donde está nuestra muesca organizativa en España, en los mandos de arriba, es donde se denota pues ciertas carencias de comunicación y donde más se están pidiendo porque impiden el desarrollo y el hacer salir el talento que los de abajo llevan, ¿no? Se aprende, se perfecciona. ¿Cómo se perfecciona? Fijaros en la historia. La comunicación es un paraguas que está en todas partes. No es algo específico de los jefes de prensa. Los jefes de prensa tienen que saber hablar en público fenomenal. Pues a lo mejor no. Porque el jefe de prensa, precisamente en las ruedas de prensa, es el que no habla. El jefe de prensa es el que está al quite de lo que pueda suceder, de que no funcione el PC, de que hayan llegado los periodistas, etcétera. Como mucho, da la entrada, da las gracias, o a veces ni siquiera eso. A lo mejor no es él quien tiene que saber hablar. Pero fijaros en la historia. Vuelvo otra vez a los ejemplos. Hemos ido perfeccionando nuestra comunicación a través de los tiempos. Y enlazo de nuevo con esto que os he dicho que afirma este consultor australiano que se llama Ken O'Donnell, que dice que curiosamente a los seres humanos no se nos ha enseñado o no se nos ha entrenado para estar con otros. Pero la historia nos dice que siempre hemos querido ir perfeccionando la comunicación para estar más cerca del otro. Pensar en la imprenta. ¿Qué es el invento de Gutenberg? El invento de Gutenberg es un aparato que trata de difundir el saber, la información a un mayor número de personas. Luego está la trampa, tienes que estar alfabetizado, etcétera. Bien, pero pensar en la imprenta, pensar en el telégrafo, pensar en el teléfono, pensar actualmente la carrera por la innovación, por la tecnología, por la comunicación a fin de cuentas que hay, para estar más cerca del otro. Curiosamente, cuanto más cerca estamos del otro, más encerrados estamos en nosotros mismos. Entonces, quizá hay gente que piensa que esto de la comunicación es como salir. Yo tengo que salir de mí, presentarme ante el otro como lo que soy, etcétera. No, ahí es donde está el primer error. Cuando yo os he dicho, y enlazo con lo que os he dicho al principio, de esto que llevo yo este cableado, es para que no me hagáis preguntas, para que tenía toda la intención del mundo. La intención es enlazar con lo que voy a decir ahora. Nos preocupamos muchísimo de nuestro papel como emisor, demasiado diría yo. Lo tenemos absolutamente elevado hasta una importancia extrema. Yo soy el emisor, me tengo que preparar muchísimo, pero te olvidas de algo, que enfrente de ti hay un receptor, es decir, alguien que va a recoger tu mensaje, pero que en un momento dado se cambian los papeles. No es el caso de este aula. En este aula, bueno, pues además no es lo suyo, aquí no podríamos estar hablando todos porque no podríamos continuar con la secuencia lógica de la clase. Esto es un aula con una gente más o menos cautiva, ¿no? Que estáis aquí por un interés común. Pero si yo estuviera hablando contigo en una conversación en el día a día, tanto derecho tengo yo a hablar como tú a hablar. Es decir, en el momento en el que yo hable y tú escuches, yo soy emisor y tú eres receptor. Pero este juego no es siempre así. Al cabo de unos segundos, de un minuto, de una hora, da igual, cambia. Hay un cambio de roles. Ese es el problema por el cual no escuchamos, porque somos dueños de nuestro papel de emisor, pero nos olvidamos de nuestro papel de receptor. Tanto derecho tenemos nosotros a expresarnos como el otro a expresarse. Pero de esto hablaremos un poquito más adelante. Bien, ya hemos dicho que se ha ido perfeccionando a través de los tiempos, que es algo inherente o que es algo innato en la condición humana y que nos ayuda a superarnos. Toda comunicación tiene un fin, absolutamente toda. Cuando vosotros subís a un ascensor y decís, hola, ¿cómo estás? Eso tiene un fin, independientemente de que seamos conscientes o no de ello. El fin es la relación con el otro. La comunicación es de relación, eso para empezar. Hola, ¿cómo estás?